El libro de la sabiduría nos recuerda nuestro principio y nuestro fin. Creados a imagen de Dios, somos suyos para siempre. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de sus vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, si no hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. En la segunda lectura, Pablo nos exhorta a ser generosos y a compartir nuestros bienes con los más necesitados. Jesucristo es el modelo de entrega perfecta y de donación total. Escuchamos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje del Evangelio
se nos muestra a Jesús dando vida a la hija de Jairo, mostrando su poder sobre la muerte. Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todas partes. Entonces llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea bendito y alabado. El tema de la liturgia de la palabra de este domingo es el tema de la muerte. Algo que nos toca a todos. Hemos nacido para morir. Y es un tema, podríamos decir, tabú. Si uno visita los cementerios, y a veces los sacerdotes, por nuestra misión de bendecir, visitamos los cementerios, nos damos cuenta que hay muchas tumbas abandonadas, porque los deudos, los familiares de esos difuntos no van nunca, se borraron. Y esto es más presente todavía en las nuevas generaciones. Yo diría que más que tabú es una negación, es un no pensar en que vamos a morir, y sin embargo vamos a morir.
Obviamente que hay una diferencia entre aquel que no tiene fe, para el cual la muerte tiene la última palabra, y otra línea somos nosotros, los creyentes, o que decimos creer, que sabemos que después de la muerte hay otra vida, por lo menos lo decimos, no sé si lo creemos tanto. Hay que partir de la Biblia, de la revelación, para entender el misterio de la muerte. Dice el libro de la sabiduría que hemos escuchado: Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte al mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Creo que uno de estos domingos pasados hemos hablado del libro del Génesis, allí donde Dios puso el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, allí donde nuestros padres decidieron nuestra suerte y eligieron la muerte en lugar de la vida. Obviamente que estamos frente a un misterio, y así como les costó mucho a los apóstoles entender la resurrección, María Magdalena, cuando fue el domingo de Pascua a la tumba y la encontró vacía, no pensó en la resurrección. Se han llevado el cuerpo del Señor, le va a decir a los apóstoles, y no sabemos a dónde lo han puesto. A pesar de que Jesús había hablado de la resurrección, a pesar de que Jesús había resucitado a la hija de Jairo y a otros, y también a Lázaro, aquel que estuvo 4 días en el sepulcro y que olía a muerto, según el testimonio del Evangelio, porque ya había entrado su cuerpo en proceso de putrefacción, de descomposición. A pesar de todo eso, el escándalo de la cruz, el suplicio de la cruz, los espantó, los destruyó anímicamente y borraron de su memoria, de su cabeza, la capacidad de creer en la resurrección. Por eso, siguiendo a San Ignacio, como lo hemos dicho también otras veces, cuando leemos el Evangelio tenemos que hacer una composición de lugar, es decir, tratar de imaginar, porque la imaginación nos ayuda a componer, a comprender, a ver con nuestros ojos, con los ojos del alma, lo que allí pasó. Jairo, el responsable de la sinagoga de Cafarnaúm, se pone de rodillas delante de Jesús, desesperado: mi hija está moribunda, ven a imponerle las manos para que viva. Y aquí hay 2 cosas que tenemos que aclarar en relación a la fe. Una es el contenido de la fe, que a veces no es tan fácil comprender con nuestra pequeña cabeza. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Yo no lo entiendo, no sé si alguno de ustedes lo entiende. Para nuestra razón es inconcebible o incomprensible. Cuando celebramos la Eucaristía decimos: este es el cuerpo de Cristo, pero a Cristo no lo vemos, como no vemos el Espíritu Santo. Entonces lo importante no es tanto comprender, llegar al fondo de todos los contenidos de la fe, porque no lo haremos, ni los grandes teólogos lo han hecho, pero sí creerle a Dios como Jairo cree en Jesús. Y Jesús, cuando hace milagros, no se hace propaganda, como hacen por ahí los pastores evangélicos: noche de milagros. Bueno, puede ser. Jesús no dice: voy a hacer un milagro. Al contrario, cuando llega a la casa de Jairo y todos están llorando desconsoladamente y gritando, porque era una niña de 12 años que se había perdido, que había muerto. Tanto dolor, tanto sufrimiento.
Y Jesús dice simplemente una frase que los hace que se burlan de él: la niña no está muerta, sino que duerme, y voy a despertarla. Y tampoco hace el milagro delante de todos. Sube a la habitación, al dormitorio de la niña que estaba en la planta superior de la casa, con Pedro, Santiago y Juan y los padres de la niña, y dice esta palabra tan hermosa: Talita cum, niña, levántate. La niña se levantó del sueño de la muerte. Y como detalle final, Jesús le dice a sus padres: denle de comer. Seguramente hacía mucho tiempo que estaba enferma, y Jesús se preocupó de que le dieran de comer. Y ahora venimos nosotros que no participamos de ese milagro, no estuvimos ahí, y nos cuesta creer. Como aquella gente que se rió, porque Jesús dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Cómo va a estar dormida si ha muerto? El séptimo signo, según la cronología del Evangelio de Juan, es la resurrección de Lázaro. Ese Lázaro que era amigo de Jesús, Marta, María y Lázaro, 3 hermanos, con los que Jesús tenía una gran amistad, que vivían en Betania, cerca de Jerusalén. Lázaro hacía 4 días que había muerto, y Jesús los saca del sepulcro. A pesar de que su hermana le dice: no te acerques, Señor, porque huele mal, hace 4 días que está muerto. 4 y 3 días es el tiempo de la resurrección de Cristo. 3 días, 4 Lázaro. Y al final de este episodio, de esta resurrección, que va a ser para la muerte, porque Lázaro va a conocer de nuevo el sepulcro, Jesús no. Al final Jesús, hablando con Marta, le dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? No sé. ¿Crees en la resurrección de verdad? ¿Crees que cuando comulgas a Cristo resucitado, y tiene que haber en tu vida un efecto de resurrección? Si no lo hay es porque estás comulgando mal. Dios no te miente. Él es más real que todos nosotros que estamos aquí. Él es la resurrección y la vida. ¿Y qué significa esto? Acabo de decirles que Lázaro resucitó para volver a morir. Jesús resucitó para la vida eterna. Esa palabra extraña, vida eterna. Como también es difícil entender que Dios está fuera del tiempo y del espacio. Nosotros estamos en el tiempo y en el espacio. Y nuestra vida es un espacio de tiempo. Y entonces cada vez que comulgamos a aquel que es el viviente, con mayúscula, participamos de tu eternidad aquí, ahora. Y en cierta manera toda la creación participa de esa resurrección aquí y ahora. Por lo tanto, si somos incapaces de cambiar nada de nuestro entorno, de nuestra realidad, estamos comulgando mal. Porque Él es el viviente. Él es el viviente con mayúsculas. Él es el bien con mayúsculas. La niña, dice Jesús a los que están llorando y gritando, no está muerta, sino que vive, y voy a despertarla. Creo, mis hermanos, que muchas veces en esta vida nuestra, pequeña, pobre, andamos como dormidos, como zombies, sin saber a dónde vamos ni qué queremos.
porque nos falta esta fuerza de la eternidad. Los santos tenían una concepción muy clara del tiempo y del espacio. Y algunos, como el Padre Pío, estaban fuera del tiempo y del espacio, por eso tenían el don de bilocación, como Santa Clara. ¿Qué es esto del don de bilocación? De estar al mismo tiempo en distintos lugares, porque participaban de la eternidad de Dios. Por eso, aunque nosotros no vamos a tener el don de bilocación, sí podemos comulgar bien, debemos comulgar bien, para que nuestro entorno se contagie de la vida de Jesús, no de mi propia vida, de la vida de Jesús. Nosotros debemos ser cristóforos, portadores de Cristo, portadores de la vida y no de la muerte. Como dice el libro de la sabiduría que hemos escuchado en la primera lectura, Dios no creó la muerte. La muerte vino como castigo del pecado del hombre. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos fuera de Dios, esa muerte nos ronda. ¿En qué sentido? Porque nos ronda el mal, la mentira, el engaño, la hipocresía, la falsedad, la avaricia, todo eso que es muerte. Todo eso que es muerte nos rodea y nos acecha. Por eso comulgar bien significa ser como ángeles de luz, como gente que lleva a Cristo allí a donde está, allí a donde vive, a nuestras propias familias, a nuestras comunidades. Que así sea.